Amada Iglesia de Dios, hermanas, hermanos, amigos, amigas que nos ven a través de estos medios de comunicación, les deseamos la paz del Señor y los saludamos con el saludo de la Iglesia, paz a vosotros. Antes de iniciar el estudio de la palabra, quisiera que orásemos al Señor y le pidamos que sea con nosotros. Cerremos nuestros ojos, lloremos y digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. La gloria, el honor y el imperio sea solamente para ti, porque tú eres el único Dios verdadero y tú fueres el creador de todas las cosas. Tú creaste los cielos, la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Y te damos, Señor, por eso alabanza y reconocimiento como nuestro Dios. Te queremos dar gracias, Padre, por haber permitido que tu Hijo, el Mesías, el Cristo, muriese en la cruz en el Calvario y derramara su sangre, a través de la cual, Señor, podemos tener reconciliación para contigo, y a través de la muerte de Él podemos entrar hasta el mismo lugar donde tú estás, Señor, y decirte: Padre nuestro. Y con esa confianza nos acercamos en este momento para suplicarte el perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, e igualmente suplicarte la sabiduría de lo alto, que abras nuestra mente, que suavices nuestro corazón para que al caer la semilla de tu evangelio en nuestros corazones, esta, Señor, germine a ciento y que dé fruto para bien. Padre, te suplicamos pues que seas con nosotros en el estudio de la palabra. Te lo imploramos humildemente en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor nuestro. Amén. Si tiene su escritura y la abre en el libro de Job, en el capítulo 14, verso 1 y verso 2, podrá usted leer que ahí nos dice la escritura que el hombre nacido de mujer es corto de días y harto de sinsabores, que nace como una flor y no permanece, que como una sombra aparece un poco y después desaparece. Y esto nos lo está diciendo a todos los que estamos sobre la tierra, porque todos los seres vivientes hemos nacido de una mujer. Y por muchos que sean los días nuestros sobre la tierra, aun cuando vivamos 120 o 130 años sobre la tierra, al final de nuestra vida siempre diremos que fueron pocos los días que Dios nos ha dado. Pero lo más triste, estos versículos también nos indican que si consideramos atentamente todos los días de nuestra existencia, encontraremos que aparentemente más son los días malos que los días buenos que hemos vivido, más los días en los que hemos tenido penas, aflicciones, dolores o sufrimientos que los días en los que hemos tenido felicidades. Y siempre serán pocos los días. Recuerdo que en el Génesis, en el capítulo 43, nos indica la Escritura que había una grande hambre en toda la tierra. Y dice que Jacob y su familia tenían hambre y decidieron ellos emigrar de Israel a Egipto. Y cuando Jacob se presenta delante de Faraón, la Escritura nos dice que Faraón le pregunta en el capítulo 47 del libro de Génesis: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? O en nuestra forma de hablar, hoy diríamos que Faraón le pregunta: ¿cuántos años tienes? Job le responde y le dice: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. ¿Y sabes qué? Son pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días ni a los años de la vida de mis padres en su peregrinación. Igualmente, hermanos, si leemos en la Escritura, encontraremos en el libro de Eclesiastés cómo el hijo de David, rey de Jerusalén, también llegaba a la misma conclusión al final de su existencia. Él escribía que no hallaba satisfacción en nada y encontraba que había vacío en todas las cosas que él tenía en su corazón. Dice Eclesiastés 1, versículo 2, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Y qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del cielo? Hace algunos días, hermanos, considerando estas cosas y limpiando las recámaras de mis hijas, me encontré este libro por ahí, hermanos, que en una ocasión dimos mi esposa y yo a nuestras hijas Claudia y Cristina. Este libro de la autora Judith Bjorst habla de un día en la vida de un joven, de un niño llamado Alejandro. Lo contaré yo en una versión moderna.
Pues sucede que este niño va a la cama a dormir la noche anterior, con un chicle en su boca. Al despertar al día siguiente, se da cuenta que el chicle se le había salido y se le había pegado en todo el pelo. Se levanta apresuradamente frotándose el cabello y no se da cuenta, al pararse rápidamente en su cama, que pisa sobre la patineta que él mismo había dejado a un lado de la cama la noche anterior. Cae al suelo de boca y sin meter las manos, se le hace un chipote grande en la frente. Medio llorando y medio dormido, llega hasta el baño e inicia a lavarse los dientes, pero al inclinarse se le cae su teléfono, su amado iPhone XS Max, en el agua que estaba en el lavabo. En ese momento él piensa que ese sería un terrible, horrible, no bueno, muy mal día en su existencia. En la escuela también le empieza a ir mal, cuenta ahí este cuento. Saca malas calificaciones, sus amigos no quieren juntarse con él a la hora del recreo, ni sentarse con él a la hora de la comida. Y al abrir su lonchera, se da cuenta que a su mamá se le había olvidado poner el postre en ella. Estaba convencido que ese sería un terrible, horrible, no bueno, muy mal día en su existencia. Al regresar de la escuela, encuentra que el camión lo ha dejado. A la hora de la cena, su mamá pone legumbres sobre la mesa, las cuales a él no le gustaban. Al prender la televisión, solo encuentra películas donde las parejas se besuquean, lo cual a él no le gusta. Él le dice a su mamá en ese momento que quería irse a Australia a vivir. Mamá, le dijo Alejandro, odio este día. Me doy por vencido, todo me ha salido mal. Verdaderamente este ha sido un terrible, horrible, no bueno, muy malo día para mí y quiero irme a vivir a Australia. Mi pregunta para usted en esta tarde es, ¿ha tenido usted días como esto en su existencia? Días en los que todo le ha salido mal. Días como los que tuvo Job o Salomón o Alejandro, hermanos, que nos cuentan en este cuento. Días en los que se le han acumulado tantas las presiones de la vida diaria, en su casa, en su trabajo, en la iglesia, con los amigos, que a veces usted también dice, este verdaderamente es un terrible, horrible, no bueno, muy malo día para mí y quiero irme a vivir a Australia. Estoy seguro que todos nosotros hemos tenido días como este, especialmente en estos últimos días, en los que por causa de este virus, el COVID-19, nos hemos visto obligados a estar encerrados en nuestras casas, a estar encerrados, hermanos, por varias semanas, y aún quiero decirles que no ha acabado esta situación. Muchos, desafortunadamente, han perdido familiares. Muchos han perdido sus trabajos. Muchos han caído enfermos o están tristes, deprimidos, cansados y quizás verdaderamente piensen que son días terribles, horribles, no buenos, muy malos días en su existencia. Muchos empiezan a desistir, a darse por vencidos, pero es precisamente el propósito mío en esta tarde, de recordarles el mensaje tan precioso en la Escritura que nos dice que nunca debemos darnos por vencido. No importa la adversidad, la Escritura nos aconseja que nunca debemos de claudicar, que nunca debemos, hermanos, darnos por vencido. Nunca te des por vencido. Por muy oscuro que sea el camino que tú andes caminando, por muy grande que sea el obstáculo que esté frente de ti, nunca, nunca claudiques. Si estás agotado, no claudiques. Quiero hacer notar que si buscamos en la Escritura encontraremos que los hijos de Dios en sus vidas no son exentos de tener días malos, días terribles, horribles y muy malos. Días en los que ellos tienen gran estrés, gran ansiedad, nudos en el estómago, grandes temores y dudas y ansiedades. Y podemos recorrer la Escritura y encontrar cómo los hijos de Dios experimentaron estas cosas. Aquel hombre llamado Job, después de haber perdido a todas sus posesiones, de haber perdido a sus hijos y a sus hijas, de haber perdido aún a su mujer y aún su salud, dice la Escritura en Job capítulo 3, en el verso 11, que Job exclamaba estas palabras en su angustia y decía,
¿Por qué no morí yo desde la matriz? ¿O fui traspuesto en saliendo del vientre? Él quería, hermanos, en ese momento morirse. Se sentía tan desesperado que se le hacía que era el fin del mundo. En la Escritura encontramos otros personajes como aquel gran profeta llamado Jeremías, que cuando Dios le mandó que fuera a anunciar la palabra a Jerusalén, dice que se encontró con un sacerdote que se llamaba Pasur, y este hombre, al verlo, dice que pone preso a Jeremías y lo pone en un cepo. El cepo es esa madera con agujeros en los que uno tiene que poner sus manos en sus pies y no puede moverse ni rascarse si quisiera rascarse. Y estando en esa condición, Jeremías se le hacía que todo se le derrumbaba, y dice Jeremías en el capítulo 20, en el verso 14 y verso 15, exclama y dice: maldito el día que nací, el día que mi madre me parió, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciéndole: hijo varón te ha nacido. Dice, y él se alegró. Estas palabras las declaraba Jeremías en los momentos de frustración y los momentos de angustia, y era un profeta de Dios. Otro profeta de Dios, uno llamado Elías, en una ocasión cuando él huía de Jezabel porque ésta quería matarlo, nos dice la Escritura que tanto era su temor y su miedo, que Primera de Reyes 19:4 nos dice: y él, Elías, se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, y dice, deseaba morirse, y dijo así: basta, oh ya Jehová, y quita mi alma, que no soy mejor que mis padres. Tanto deseaba morirse que en oración va delante del Señor Jehová y le dice que le quitara su alma, que le quitara su vida. Jonás, otro profeta en la Escritura, nos dice que cuando Dios perdona a Nínive y no la destruye, Jonás se enoja tanto que nos registra Jonás en el capítulo 4, en el verso 3, que Jonás dijo estas palabras: ahora, oh Jehová, ruégote que me mates, porque mejor me es la muerte que la vida, porque has perdonado a esta ciudad. Tan enojado estaba Jonás, tan terrible era el día para él, se le hacía que era terrible, horrible, malo, no muy buen día, que deseaba morirse. Los hijos de Israel en general, cuando andaban en el desierto, también experimentaron esta clase de días cuando tenían hambre y sed. La Escritura nos dice en Éxodo capítulo 16, en el verso 13, dice: y decíanles los hijos de Israel a Moisés: ojalá, les decían, hubiésemos muerto por manos de Jehová allá en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos alrededor de las ollas y comíamos esas buenas carnes y ese buen pan en hartura. Pues ahora tú nos has sacado a este desierto para matarnos de hambre y para morir de sed, a nosotros y a toda esta multitud. Ellos pensaban que esos días eran horribles, terribles, no buenos, muy malos días. El rey David experimentó exactamente lo mismo. Cuando su hijo amado Absalón murió, dice 2 Samuel, el capítulo 18, en el verso 33, que éste empieza a orar, dice, y el rey entonces se turbó, y subióse a la sala de la puerta y lloró, y empezó a exclamar y gritar diciendo: hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que yo muriera en tu lugar? Que yo muriera en lugar tuyo, Absalón, hijo mío. Todas estas cosas le pasaron a los hijos de Dios, porque como hijos no estamos exentos de las cosas malas que vienen en este mundo. Aún el mismo Hijo de Dios, aún el Mesías, el Hijo de Dios, tuvo temor, tuvo miedo, tuvo un día terrible, horrible, no bueno, muy malo día en su existencia. El último día de su existencia nos lo narra el libro de Mateo en el capítulo 26, del verso 36 en adelante, y nos dice cómo Jesús en una ocasión dice, después de haber él comido y celebrado la última cena con sus amados discípulos y compañeros, va Jesús a una aldea que se llamaba Getsemaní y les dice a sus discípulos: sentaos aquí hasta que yo vaya y ore. Jesús se retira con ellos a una aldea ubicada a unos cuantos kilómetros, a unos cuantos metros de aquella ciudad de Jerusalén, que estaba ubicada a los pies del monte de los Olivos.
Allá hasta en el Monte de los Olivos está este hermoso jardín de Getsemaní, donde aparentemente ahí donde fue Jesús se encontró con sus discípulos, llevó a sus discípulos, porque tenía por costumbre ir a esa aldea y a ese jardín, y ahí se encontraba con ellos. Tenía por costumbre pasar largas horas platicando, enseñándoles y orando con ellos. Jesucristo con sus discípulos después toma 3 de ellos, a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, y se retira un poco más y dice que era el último día de Jesús en la tierra, el último día de su vida, y él sabía lo que le iba a acontecer. Todos sabemos que nos vamos a morir, pero nadie sabemos cómo o la forma en que nos vamos a morir, ni cuándo. Si lo supiésemos y estuviésemos ya en ese día, se imagina lo nervioso que estaríamos. Si supiéramos, estaríamos temerosos cuando se acercara ese día de la muerte. Pues ¿sabe qué? Jesús lo sabía. Sabía que las siguientes 24 horas serían las más difíciles de toda la vida que tuvo sobre la tierra, porque se desenvolverían los acontecimientos más agudos y más dolorosos de su existencia, y al final aquel sacrificio en la cruz, en el Monte Calvario. Su misión ya estaba por terminar. Deja a 8 de sus discípulos, toma 3 de ellos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, los cuales habían estado con él en el monte de la transfiguración, y al estar ya solo con ellos, empieza a entristecerse y empieza él a angustiarse en gran manera. Dice la Escritura en el libro de Marcos, capítulo 14, verso 33, que comenzó a atemorizarse el Hijo de Dios. Y podríamos preguntarnos, pero si él era el Hijo de Dios, ¿cómo es que el Hijo de Dios tenía tristeza o estaba angustiado o estaba aterrorizado? Pero nos dice claramente la Escritura ahí en Mateo, que leíamos en el verso, capítulo 26, en el verso 38. Entonces Jesús les dice a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús les estaba pidiendo ayuda. Les estaba diciendo: quedadse aquí y velad conmigo, porque no quiero estar solo, acompáñenme por esta ocasión, por favor. En el verso 39 nos dice, yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, llorando al Padre, le dice: Padre mío, si es posible que pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. 3 veces oró Jesús de esta misma forma, con estas mismas palabras, de rodillas suplicándole al Padre que si era posible pasase ese vaso de su existencia, pero al final reconocía y entendía y decía: mas sea hecha tu voluntad y no la mía. 3 veces volvió a sus discípulos donde los había dejado, aquellos 3, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y 3 veces los halló durmiendo porque no habían podido velar con él. Tanto temor tenía que dice la Escritura que aún un ángel, en Lucas 22, que aún un ángel bajaba y le decía: no claudiques, no te des, sigue adelante. En el libro de Hebreos 5:7 nos dice que él, en los días de su carne, ofreció ruegos y súplicas con gran temor y con lágrimas a aquel que lo podría librar de la muerte. Y dice que fue oído, pero fue oído por su reverencial miedo. Y ahí tenemos, y ahí encontramos la lección que Jesús nos da, que después de suplicar 3 veces al Señor, aceptó resignadamente la voluntad de su Dios y de nuestro Dios, y siguió adelante a finalizar su camino y no claudicar. Y dice Hebreos capítulo 5 en el verso 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, dice, aprendió la obediencia. Y si Jesús tuvo esos malos días en su vida, y si Job experimentó esos días, y si Jeremías experimentó días malos, y si Elías, y si Jonás, y si el mismo Jesús tuvieron días terribles y malos en su vida, ¿quiénes somos nosotros para estar exentos de los días malos que vendrán a nuestra existencia? Muchas de las cosas que vienen a nuestra vida vienen porque nosotros no las hemos buscado. Recordemos que todo lo que hacemos tiene consecuencias. Para bien o para mal, todas las cosas que nosotros hacemos tienen consecuencias. Y las consecuencias son gobernadas por leyes naturales. Nosotros podemos libremente decidir ponernos en la vía del tren o no ponernos cuando este tren se acerca, pero no podemos decidir qué pasará cuando el tren
venga y esté frente a nosotros y nos pegue. Tendremos días como esos, como los que tuvo Job y los que tuvo Jeremías y los que tuvo Elías y los que tuvo Jonás y los que tuvo Jesús, en lo que quizás experimentemos mucha presión, angustia, temor y aflicción. Días que podríamos calificarlos como días terribles, horribles, no buenos, muy malos, días en nuestra vida. Pero aprendamos de Jesús que lo primero que hizo es retirarse en oración y con toda humildad reconocer que el Padre es el que tiene el poder de todas las cosas y Él decide los pasos del hombre y la suerte de éste. Si vienen pruebas a nuestra existencia y si Dios quiere que nosotros las suframos, hagámoslo resignadamente como lo hizo Jesús, pero nunca nos demos por vencido y nunca claudiquemos. En estos momentos de angustia, en estos momentos de presión, en estos momentos que estamos encerrados y distanciados, yo le aconsejo, hermano, que no claudique, que ruegue a Dios, porque Dios le ama y me ama a mí. Dios le decía a su pueblo Israel: no temas, que yo soy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Isaías 41, verso 10. Y creo que a sus verdaderos hijos también nos dice hoy lo mismo que lo que le dijo en aquella ocasión a Israel, que nosotros debemos de tener resignación. Dios nos está dando una lección a nosotros, a la humanidad entera, como Él hacía a su pueblo amado. Los doctores de hoy en día están encontrando que muchas de las personas están empezando a desesperarse, que muchas de las personas están dándose por vencidas, que están reconsiderando su existencia y que están a punto de claudicar y no querer hacer ya más nada. Pero debemos de parar un poco y aprender la lección que a través de este virus hoy Dios nos está dando. Dice un dicho que Dios aprieta pero no ahorca. Y si vemos en la historia cómo Dios siempre destruye los planes de los hombres, cuando estos planes lo llevan al hombre a su propia destrucción. Quiero decirle que no es coincidencia de que hoy a través de este virus estemos aprendiendo que somos parte integral de todas las cosas en este mundo. Al quedarnos en casa, vemos cómo afectamos a nuestros alrededores. Al quedarnos en casa, hoy vemos cómo el mundo empieza a rejuvenecer, empieza a respirar libremente. El mundo empieza a regenerarse cuando nosotros nos quedamos en nuestra casa por un corto tiempo. Aprendamos esta lección de humildad que se nos da y tomemos conciencia de no salir de nuestras residencias. Aprendamos esta lección de humildad o como considerar que como un virus tan microscópico nos puede poner de rodillas cuando nos sentíamos seres gigantes y ahora no hacemos más que escondernos como hormigas. No es la primera lección que se nos da a través de algún virus. Así tenemos, por ejemplo, la peste negra, la cólera, la gripe española ya en el año 1920, que ya antes habían sacudido a la humanidad y quizás no aprendimos. Pero quiero decirle, hermano y hermana, que la vida es tan buena instructora que si no aprendemos la lección la primera vez, nos la repite hasta que nosotros la aprendamos. Aprendamos y entendemos en esta ocasión que esto solamente es una lección y que por muy oscura que sea la senda que caminamos, debemos de no parar y no claudicar, de seguir adelante, de no darnos por vencidos. Hay un himno muy hermoso y es el propósito de esta plática que dice así: si en tu senda las nubes agolparse ves, no vaciles por ello, ni flaqueen tus pies. Cada nube que venga no podrá traer más que pruebas que pasan, si hay valor y hay fe. No claudiquemos, hermanos, pongámosle valor y fe a todas las cosas que hagamos. No es lo que nos pasa en nuestra vida lo que es importante, sino lo que hacemos con lo que nos pasa, eso es lo importante. Así pues, aprendamos esta lección de humildad y no nos demos por vencidos, no claudiquemos. Levantémonos una vez más, pero esta vez aprendamos la lección y seamos humildes y seamos entendidos y que somos, hermanos, parte integral de todo el mundo, desde la mar hasta los desiertos,
desde los árboles hasta el aire que respiramos, todos estamos conectados con este mundo tan hermoso que Dios, hermanos, crió allá en el principio del tiempo. Recuerde, estamos en los últimos días de encerramiento, estamos en los últimos días de inactividad, estamos en los últimos días de distanciamiento, pero todo esto es solamente una lección, la cual debemos de aprender. Y aprendemos, número 1, a no darnos por vencidos, a nunca claudicar. Número 2, aprender que somos parte integral de todas las cosas que nos rodean. Número 3, a ser humildes y entender que si no aprendemos esta lección, la vida nos la repetirá otra vez más tarde que temprano. Número 4, aprendemos también que no debemos claudicar o dejar, hermanos, de caminar por la grandeza de nuestro Dios. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, dice un dicho. Sigamos adelante y resistamos un poco más y aprendamos esta quizás tan dura lección. Que al salir de nuestras casas seamos mejores humanos. Que al salir de nuestras casas seamos más amantes de todo lo que nos rodea, desde el árbol hasta la hormiga. Más cariñosos con nuestros compañeros y nuestras compañeras y nuestras familias. Más humildes y sensibles con todas las personas que nos rodean. Sí, este puede ser un día terrible, horrible, no bueno, muy mal día en nuestra existencia. Tal vez lo sintamos tan malo que nos quisiéramos ir a vivir a Australia. Pero así como la mamá de Alejandro le contestó a su hijo, así, hermanos, oigamos las mismas palabras hoy en día. Algunos días son solamente así. Todos tenemos días malos, aún los hijos de Dios y aún en Australia. Amada Iglesia de Dios, que el Dios y Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, y que sigamos adelante en este camino, que no claudiquemos, que levantemos nuestra frente y que aprendamos una lección de humildad a través de esta situación. Dios bendiga su palabra. Te damos gracias, Señor, una vez más por habernos permitido citar, Señor, algunos pasajes de la Escritura y aprender, Padre, que aún los hijos de Dios tienen días malos en su existencia, pero que en ellos, Padre, debemos de aprender a no desistir, a no darnos por vencidos, a seguir adelante, Señor, hasta llegar a la meta que nos hemos propuesto, a aprender, Señor, como Jesús lo hacía, de buscarte en oración y en humildad, Padre, reconocer que todas las cosas dependen y son tuyas, oh Padre. Padre, te suplicamos que en esta ocasión aprendamos a valorar más nuestra vida y nuestra existencia y a entender que somos parte integral de todas las cosas que nos rodean. Permite, oh Padre, que al salir de esta situación seamos mejores mujeres y hombres para todos los demás. Padre, bendice tu palabra en nuestros corazones y te suplicamos estas cosas y te las pedimos en el nombre glorioso y alto de Jesús, tu Hijo amado, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga. Voy